Nosotros hemos invitado en esta noche, tenemos varios invitados a quienes les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Estamos con don Jorge Richter acá en nuestros estudios, vocero presidencial. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Siempre es un gusto poder compartir contigo y saludar a todo el país, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos con Marcelo Silva a través de la conexión del internet, del Zoom. Gracias, querido Marcelo, un abrazo, buenas noches. Qué gusto, Jorge, un placer poder conversar contigo. Un saludo a Jorge, que lo veo en estudio. Muy bien, muchísimas gracias. Y quiero saludar también a Franklin Pareja, que también lo tenemos a través de la tecnología conectado. Querido Franklin, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Lo propio, un saludo cordial a Jorge y a Marcelo, que están ahí en el estudio. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco a los tres por estar participando del programa de esta Noche Sin Tregua en viernes 22 de enero. Comienzo con Jorge Richter, que se encuentra en nuestros estudios, a propósito de la evaluación que tienes de este mensaje que ha dado el presidente, en el que, como decíamos, se han tocado varios temas. Uno de ellos, con el que estábamos viendo, uno de los que ha llamado poderosamente la atención, esta identificación que hace muy claramente el tema del golpe de Estado, del fraude electoral, como los ha calificado. Sí, Jorge. El país tenía, al momento en el que Luis Arce Catacora asume como nuevo presidente del Estado, tenía varios problemas irresueltos. Alguna vez lo habíamos señalado, una crisis multisectorial, donde uno de los elementos centrales era la cuestión política, que estaba irresuelta desde noviembre del pasado año, y que uno de los primeros eslabones para poder ir resolviéndola gradualmente en un largo proceso de construcción social y política tenía que ser la pacificación del Estado. Pero esto hay que cerrarlo en el marco de la institucionalidad. Cuando decimos hay que cerrar, ¿a qué evento nos estamos refiriendo de manera clara y concreta? A los hechos que sucedieron en noviembre del año 2019. Esos hechos instalaron en el país una narrativa de fraude improbado hasta el día de hoy, y posteriormente un conjunto de acciones donde intervinieron las Fuerzas Armadas, intervino la policía también, y llevaron a la renuncia del entonces presidente y a la constitución de un gobierno no constitucional. No constitucional porque los hechos y la mecánica que se generaron en la misma asamblea no estaban señaladas de acuerdo a lo que la norma constitucional dice. Pero posteriormente lo que sucede es un conjunto de elementos a partir de la intencionalidad de confeccionar un Estado policial que fue restrictivo de los derechos, que fue cancelador de las garantías, que generó una serie de procesos, de detenciones, de hechos propios de gobiernos no constitucionales en el país, y que profundiza dramáticamente lo que significa la polaridad social en Bolivia. Esto se debe cerrar en el marco de la institucionalidad. ¿Qué es el marco de la institucionalidad, Jorge? Rápidamente, poder generar una memoria, poder generar la verdad de lo que ha sucedido y, por supuesto, justicia para todas aquellas también familias que han perdido familiares, que han perdido parientes en los hechos de Sencata, de Sacaba, del Pedregal, etcétera. Esto no fue un evento casual ni anecdótico, esto ha sido un hecho central en la democracia del país, una interrupción de nuestro proceso democrático, de los 37 años de democracia que teníamos hasta entonces, y se tiene que investigar, se tiene que encontrar la verdad, se tiene que llevar a la justicia lo que corresponda y se tiene que cerrar aquel infausto evento para poder reconstruir lo que significan nuevos días de complementariedad social, de pacificación y reencuentro entre los bolivianos. Muy bien, muchísimas gracias. Primera ronda de intervención, Jorge Richter. Voy con Franklin Pareja. En varias oportunidades, en más de una oportunidad en realidad, el presidente Arce ha calificado al gobierno de transición como un gobierno de facto. ¿Cuál es tu evaluación del mensaje de hoy, Franklin? Bueno, un mensaje sin pena ni gloria. Obviamente que no es un informe de periodo, porque todavía no se ha cumplido ni siquiera una gestión, menos un periodo. No hay mucho que informar. Yo creo que a veces hay una ansiedad en la clase política de ver resultados muy rápido a problemas estructurales que son complejos de resolver.
Pero yo creo que el presidente tenía la gran oportunidad de marcar un estilo nuevo, convocando a la unidad y no mirando el retrovisor al estilo Evo Morales, que siempre utilizaba el efecto de comparación, el antes y ahora. Ciertamente que el gobierno anterior, que ha sido de sucesión constitucional, no fue un interregno, es producto de una crisis política que precisamente la causó Morales, cuando fue él el que generó el quiebre del sistema democrático, postulando por tercera vez de forma absolutamente inconstitucional y pretendiendo ir a una cuarta reelección en contra del mandato popular, que fue el 21 de febrero, y además en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado. En consecuencia, una administración que definitivamente vulneró todo lo que significan los marcos establecidos en la Constitución y que instrumentalizó las instituciones, que son precisamente en este caso el Tribunal Constitucional, que no es órgano judicial. El Tribunal Constitucional es un supraórgano, pero que estuvo al servicio emitiendo sentencias que constituyeron contrarreformas por 5 veces a una Constitución que tenemos, que apenas tiene 9 años, y resulta que ya ha sido inaplicada varias veces, haciendo que sea inconstitucional. Pero este es un debate que nunca vamos a llegar a un acuerdo. Jorge quizás siempre sostuvo de que fue un golpe, y yo siempre voy a sostener de que fue una sucesión constitucional. Ya es ocioso que nos pongamos a discutir, no me va a convencer y no le voy a convencer. La población tiene que sacar sus conclusiones, porque nadie nos va a contar una historia que la hemos vivido y que sabemos perfectamente qué es lo que ha pasado en el país. Por otra parte, maneja una serie de datos económicos que quizás lo podríamos tocar en una segunda ronda, entonces me voy a quedar ahí simplemente como una introducción de este punto que hiciste mención con respecto a la definición del golpe de Estado. Pero además hay una cosa interesante. ¿Cuándo vamos a celebrar entonces el Día de la Democracia? Porque actualmente los historiadores señalan el 10 de octubre como el Día de la Recuperación de la Democracia. Si ha habido golpe de Estado, ¿cuándo es la recuperación de la democracia? Entonces, el 18 de octubre, que ha sido el día de la elección general, es el 11 de noviembre, cuando renunció Evo Morales, porque desde la perspectiva de los otros, de la otra edad, el golpista, o en este caso el que generó el quiebre del sistema democrático, fue Morales. Entonces hay que ponernos de acuerdo, porque ahora para la historia pues tendrá que haber una fecha de la recuperación de la democracia, porque según el señor Arce Catacora, el 2020 ha sido un interregno. Entonces, a ver, veremos cómo se resuelve eso. Oye, muchísimas gracias a Franklin en esta primera intervención. Le doy paso a Marcelo Silva. Estamos hablando precisamente, estamos orbitando sobre este primer tema, sobre el golpe de Estado, sobre el fraude electoral, sobre estos dos elementos que fueron abordados el día de hoy en el mensaje presidencial. Sí, gracias, Jorge. A ver, creo que hay elementos que son importantísimos. Creo que el discurso del presidente hoy día se ha enmarcado en 3 pilares que son definitivamente centrales. El primero es indiscutiblemente el hecho de un proceso, según lo entiende el gobierno, de recuperación de la democracia, que indudablemente establece memoria y justicia, ¿no? Elementos que son indiscutiblemente importantes. Yo creo que la opinión pública no estaba esperando esto con centralidad. Creo que es un elemento y una romantización discursiva que ayuda muchísimo a mantener la cohesión del movimiento al socialismo y las organizaciones que son afines. Hay que reconocer que el gobierno de Yanine Áñez fue bastante severo con algunos dirigentes del movimiento al socialismo, con algunos militantes del movimiento al socialismo. Hubo, por supuesto, a la cabeza del exministro Murillo una cacería, en algunos casos al menos verbal, pero que en otros casos no fue verbal, tácita. Por lo tanto, estos elementos de romantización del discurso del golpe de Estado, el gobierno dictatorial, especialmente hacer recuerdo a ese proceso de persecución política, etcétera, etcétera, ayuda mucho a cohesionar
a las diferentes corrientes del movimiento socialismo que indudablemente se pueden identificar con este elemento central que nos plantea el presidente Arce ya desde hace bastante tiempo, por lo menos desde que él es presidente, estamos hablando de 75 días. El segundo elemento discursivo que toca y que me parece central es presentar de manera articulada lo que ha sido significativamente la lucha contra la pandemia, contra la coronavirus. Quiero recordarte, Jorge, que el presidente hoy día ha establecido que esa lucha, y ahí creo que sí la población estaba bastante atenta, estaba bastante expectante a lo que se iba a decir, se ha reducido a 3 elementos que sin duda son importantes, pero que no dejan de ser lentos. El primero es la compra de las vacunas. Es cierto, la humanidad va a encontrar únicamente como reforma estructural, o más bien como salida estructural a la pandemia, la mayor cantidad de inmunización, entre mayor cantidad de rebaño inmunitario, le llaman los médicos, se puede encontrar. Estamos hablando de un 60-70%, que es el número. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que la humanidad va a llegar a eso el 2022, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que no deja de ser importante, central, pero que va a tomar su tiempo. El segundo elemento es la compra de reactivos para las pruebas, que también tiene su importancia. Y el tercero es el hecho de la coordinación con los gobiernos subnacionales. Claro, ahí tiene un poquitito de sabor y decir, bueno, está bien, son soluciones estructurales, pero ¿qué hacemos mientras tanto? ¿No? Ante un sistema de salud que indudablemente está colapsado, ante un sistema de salud que en tema de infraestructura, en tema de recursos humanos, etcétera, todavía tiene falencias, pero muy grandes, ¿no? No estoy diciendo ni soslayando de ninguna manera el tema de las vacunas, es importantísimo, pero eso toma su tiempo. Mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos? Y el tercer elemento, con esto cierro este pantallazo, es el tema económico, ¿no? El tercer pilar del discurso del presidente. Ahí el presidente nos ha presentado cifras, nos ha descrito, creo que de manera más sistemática que antes, el tema de la situación económica del país, que la ha vuelto a calificar de desastrosa, y nos ha recalcado las medidas emergentes, no estructurales, emergentes, que indudablemente ha tomado el gobierno en estos 75 días. El bono, el diferimiento de créditos, el impuesto a la riqueza, la devolución del IVA, ¿no? Que indudablemente establecen medidas, pero que no van al daño estructural de, por supuesto, el tema de una reactivación económica a mediano y largo plazo. Creo que en eso se resume el discurso del presidente y son elementos que sin duda alguna los vamos a desglosar con mayor cautela en los próximos minutos. Muchísimas gracias, Marcelo. A ver, a propósito de esto, el día de ayer salió el senador Leonardo Loza, a nombre de la bancada del MAS de Cochabamba, de los senadores del MAS en Cochabamba, anunciando juicio a 2 expresidentes, más a la gente del Tribunal Constitucional, por lo que denominan golpe de Estado y por el tema de que se habían impulsado las investigaciones en el fraude electoral y todo aquello. Una decisión que ha ido subiendo en cuanto al apoyo de otros legisladores del MAS. ¿Cómo ves tú el gobierno? Quiero hacer rápidamente una referencia a lo que se ha planteado acá también en la mesa. ¿Por qué es importante hacer esta alocución expresa sobre el tema del golpe de Estado? Porque el país ha vivido una variada cantidad de golpes de Estado en su historia, Jorge. Y este es un modelo, además que Bolivia tiene una tendencia de replicar modelos concebidos o asociados a fórmulas de aparente éxito. Lo que sucedió en noviembre del pasado del 2019 es también un modelo con posibilidades de replicarse. De hecho, en los días previos al 8 de noviembre, que era el momento de la Asunción, ya tenías gente otra vez en los cuarteles, en las puertas de los centros policiales militares, intentando convencer o generar que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pudiese impedir que se efectuara la transición. El país replica modelos.
los eventos, sobre todo eventos de características tan dramáticas como el del 2019, no pueden quedar abiertos, Jorge. Cuando se habla y se dice que se tiene la oportunidad de poder establecer un discurso de diálogo y de paz y de tranquilidad, significa también que ese es el mensaje subliminal que viene, significa también una alocución a poder llevar el país hacia la impunidad con lo que sucedió en aquellas fechas, que fue, como te digo, dramáticamente complejo para los bolivianos. ¿Qué fecha recuperaremos la democracia? El 10 de noviembre o el 18 de octubre, pero ahí hay una diferencia estructuralmente grande. El 10 de noviembre renuncia un presidente condicionado por la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto es grave y es crítico. Y el 18 de octubre lo único que hubo fueron votos en las urnas que señalaron y dirimieron cuál era la dirección de la voluntad popular. En todo caso, recojo, creo, la idea de Franklin, es un buen elemento poder decir que la recuperación de la democracia estuvo el 18 de octubre. Ahora bien, Jorge, sobre lo que tú preguntas, lo mejor de todo es que esto se pueda encaminar a través de espacios bastante equidistantes del poder político. Cuando digo esto estoy haciendo referencia a lo que significan estos procesos de búsqueda de la verdad, de búsqueda de la memoria que tenemos los bolivianos y de justicia. Y esto, en un lado, está en lo que trabaja hoy la CIDH, y en otras instancias pues todavía se podría seguir buscando algún nivel que bien podría ser internacional, que pudiese investigar y que pudiese dar una voz absolutamente objetiva de lo que ha significado aquel evento. Pero noviembre del 2019 tiene que cerrarse, y se tiene que cerrar en el marco de la institucionalidad. Aquello fue claramente un golpe de Estado, y esto lo vemos cuando, Jorge, y lo dice la teoría, pero lo dicen también los políticos. El presidente Mujica decía algo muy interesante: todo el mundo se puede quejar de si un presidente tiene mayor o menor apego a las normas y si tiene algún cuestionamiento sobre aquello. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es interrumpir por la vía de un golpe de Estado con presencia directa o indirecta de las Fuerzas Armadas, y esto es lo que ocurrió en Bolivia. A propósito de lo que estábamos hablando, de estos puntos que estaban sobre la mesa, sobre el tema del golpe de Estado, el fraude electoral, ¿cuándo es la recuperación de la democracia? ¿18 de octubre o 10 de noviembre? 18 de octubre, decía Jorge. Muy bien. Vuelvo contigo, Franklin. 10 de octubre de 1982 hasta el día de hoy, democracia ininterrumpida. Y el año 2019 el señor Morales renuncia el vicepresidente, renuncia la presidenta del Senado, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados, en una acción planificada, porque claro, querían dejar un vacío de poder en el país. Y finalmente se produjo un hecho inédito, que es la sucesión constitucional horizontal, porque es vertical, pues no es presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados. Esto pasaba al órgano judicial, poder judicial anteriormente, eso ya no existe. Entonces, como no funcionó la sucesión vertical, se aplicó de forma inédita la sucesión horizontal. Es cierto que es una cuestión absolutamente atípica en términos de conceptuales. Cuando una rebelión triunfa, se llama revolución, y cuando no triunfa es un acto de sedición. Ciertamente que esto es un caso polémico, es un caso que hay que profundizarlo, un raro golpe de Estado, que lo que primero que hace el gobierno de sucesión constitucional fue nombrar una nueva plataforma de vocales, y llamó a elecciones a través precisamente del órgano electoral. El momento del famoso golpe de Estado es bien extraño, pues no había, la población estaba completamente desprotegida, no había policía, no había ejército, más bien todos salieron a las calles a proteger sus esquinas. Es extraño este golpe de Estado, no un golpe de Estado donde 2/3 de la Cámara de Diputados de supuesto partido golpeado o depuesto aprueba la ley para la convocatoria de elecciones,
aprueba la renuncia del presidente, de su presidente. Es un golpe de Estado inefable. Hay que realmente estudiarlo a fondo, probablemente desde una vena constitucional y también desde una vena quizás melodramática, porque, bueno, el país está así. El resultado es que ahora ha ganado el señor Luis Arce, y entonces lo que se está produciendo es una continuidad, ¿no? Ha habido un espacio de un gobierno desastroso de Áñez. Yo lo he dicho siempre, ha sido un muy mal gobierno, una mala presidenta, ministros realmente execrables que han subido los decibeles innecesariamente durante el periodo que solamente les atañía hacer el proceso de transición para la elección. Han cometido actos de corrupción, evocando las peores prácticas de la partidocracia y dándole ese botellón de oxígeno para reposicionar a una fuerza que estuvo con alguna desmoralización en algún momento para que se reponga. Pero ciertamente que las elecciones no fueron el 3 de mayo como estaban planificadas inicialmente, fueron prácticamente después de un año. Fíjate, la elección del 2019 fue el 20 de octubre y la del 2020 el 18 de octubre, es decir, exactamente un año después se hizo la siguiente elección. Y entonces esa configuración del 2019 sucedió una reconfiguración, un reposicionamiento, y por supuesto que el Movimiento al Socialismo es un partido que tiene una estructura nacional muy poderosa. Tiene estructura, para empezar. No es una coalición de amigos que al calor del entusiasmo y de una figura tratan de llevar adelante un proyecto político sin fundamentos filosóficos, sin ideología, sin nada, totalmente descafeinado. Pero entonces ahí sí que hubo un desánimo de la sociedad en algún momento que podía haber dado un giro del eje, pero no fue así. Entonces ahora estamos obviamente en un momento diferente, con autoridades distintas. Yo creo que el día de hoy el presidente Luis Arce podía haber marcado más personalidad, un sello propio, no utilizando ese recurso tan espúreo que utilizaba Evo Morales, de siempre primero denostar, criticar el pasado. Además, me extrañó mucho la introducción del discurso del señor Luis Arce Catacora, porque pareciera que nos hubiéramos retrotraído al año 2005, donde aparentemente se produjo un punto de inflexión de la caída, del fin y el agotamiento del modelo neoliberal, el fin de una partidocracia y el inicio de lo que se denominó el proceso de cambio. Pero no nos olvidemos, el señor Arce Catacora habla como si estuviera en 2005. Lo que está sucediendo es que después de 14 años él está tomando la posta, porque de presidente electo a presidente electo, el momento de Áñez es para el anecdotario. Nadie le eligió, fue un accidente su presidencia, fue una mala presidencia. Entonces, la continuidad del proceso de cambio con una era que podría ser nueva, de la mano de un nuevo estilo, de un hombre tecnócrata que no tiene realmente una impronta política acentuada. Yo creo que hay una soledad en el señor Arce Catacora, porque no se ven estrategas de fuste y en su entorno, y probablemente no es precisamente un discurso de posicionamiento y que marca un estilo propio, sino que básicamente es como que hay que salvar el momento, hay que acusar al anterior gobierno del desastre de la crisis económica, cuando ciertamente no se puede aducir que en 10 meses los factores estructurales de la recesión económica, en un momento en que el mundo entero no ha generado ni oferta ni demanda, entonces no se puede aducir que fue un mal gobierno el que ocasionó los problemas estructurales actualmente, que han develado que tenemos un sistema de salud realmente desastroso, ¿no? Desastroso, y tenemos básicamente problemas económicos que no están vinculados únicamente al mal gobierno de Áñez, sino también a un periodo que ha sido bastante más largo, con variables internas y con variables exógenas. Entonces, obviamente que todavía, como te digo, querido Jorge, no es un momento de hacer... el señor Arce Catacora no está dando informe de gestión, no está periodizando porque no está ni 3 meses, entonces tampoco podemos tratar de
sacar y exprimir más la esponja de un corto periodo, pero sí debería pensar seriamente en tener un nuevo estilo, porque si eso de mirar el retrovisor, antes me han dejado, estuvo mal lo que hicieron, el gobierno golpista, es un lamento que en este momento lo que necesita el país es liderazgo. El país necesita realmente una persona que asuma como un estadista y además, ojo, y con esto cierro, querido Jorge, se atribuye al señor Luis Arce Catacora que el éxito económico o el milagro económico, como lo denominan algunos con mucho exitismo, es precisamente fruto del trabajo del señor Arce Catacora. Bueno, pues ahora el señor Arce Catacora, en un momento mucho más complejo, tendrá que dar la talla ante desafíos nuevos. Ok, muchísimas gracias, Franklin. Cierro esta ronda del tema político, ¿les parece? Para que luego hablemos del tema pandemia, del tema de las vacunas, pruebas, del tema salud. Voy contigo, querido Marcelo. A propósito de este anuncio, que me quedó ese tema ahí, el tema de anunciar procesos contra expresidentes o contra exmagistrados o contra magistrados, contra gente que estuvo participando de las decisiones y de las acciones que se tomaron en el 2019, a finales del 2019. A ver, Jorge, este es un tema importante. Creo que la audiencia, la opinión pública en este momento, coyunturalmente, lo que quiere escuchar indiscutiblemente son respuestas clarísimas a acciones claras, concretas en el tema de la pandemia, la lucha contra la coronavirus y el tema económico. Por supuesto que el tema del golpe de Estado es un tema que tiene que pasar por una investigación, yo creo que bastante preclara de la justicia, pero además por algo que me parece importante. Primero, que no estamos hablando de una cuestión menor, ¿no? Si realmente el MAS considera que se ha roto el orden constitucional y hay un golpe de Estado, no estamos hablando de una anécdota, estamos hablando de una cuestión muy, pero muy grave. Y eso significa que se ha violado la Constitución, se ha violado el orden institucional, ha habido temas de sedición política, ha habido insurrecciones, lo que el mismo presidente hoy día ha dicho con claridad, por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Si el MAS tiene los elementos de convicción necesarios, tiene que ir hasta el final para comprobar y castigar, por supuesto, el elemento bajo la lógica de la ley de golpe de Estado. Lo que no quisiéramos los bolivianos es de que una vez más la justicia altamente politizada, altamente lenta en el quehacer cotidiano, deje esto con signos de interrogación y que se convierta en una muletilla que sale para tapar algunas cosas o para poner en tema de discusión, de agenda mediática, cuando hay otros problemas evidentemente importantes. Esperemos que de aquí a 5 años no se siga hablando del supuesto golpe de Estado, de los supuestos, ¿no? Y exista una sentencia y exista, por supuesto, elementos que estén claramente identificados como autores materiales e intelectuales del golpe de Estado que el gobierno sostiene que ha existido. Esperemos que eso sea así y que no se convierta en una muletilla. Va a ayudar muchísimo también el esclarecimiento de algo que es una deuda política que tiene el país, independientemente de esta querella sobre el golpe de Estado o no. Y es los muertos en Sacaba y en Sencaba. Esos elementos, ese elemento es una deuda histórica. Creo que el país necesita clarificar esto como un paso fundamental para un proceso de pacificación absolutamente total. Creo que eso es una deuda histórica. Pero también le va a ayudar muchísimo al MAS esclarecer esto, porque si vamos a entrar a las teorías de la conspiración, ¿no? Es muy fácil deducir que semejante acción, si es que está comprobada en su momento, de un golpe de Estado, ha tenido cómplices internos y cómplices de gran magnitud internamente en la estructura del movimiento al socialismo. Y eso indudablemente va a ayudar a establecer también a los enemigos que han estado y probablemente en el más alto nivel de toma de decisiones políticas del movimiento al socialismo.
Es muy difícil pensar bajo una lógica conspirativa articulada que los opositores eran tremendamente fuertes, eran absolutamente poderosos, tenían la capacidad de doblegar a las Fuerzas Armadas y a la policía, tenían una capacidad de una inteligencia sobrenatural y sobredimensionada. No, un acto de semejante dimensión tiene cómplices internos, y yo creo que al MAS le va a ayudar muchísimo también identificar con mucha nitidez quiénes fueron esos cómplices internos ahí en un proceso indudablemente sedicioso. Quiero cerrar esto, Jorge, porque, insisto, no lo soslayo, no creo que no sea importante, es importante, pero la ciudadanía está esperando en este momento otras cosas, respuestas al coronavirus, respuestas al tema económico, que creo que son importantísimas. Voy a hacer algunos enroques en cuanto a las participaciones. Hemos hablado ya del tema político, quiero hablar del tema económico. Más adelante también estaremos hablando con analistas económicos, pero el tema económico, ¿cómo lo ve Marcelo Silva? Ha sido un punto importante dentro del mensaje del presidente, el tema económico y por supuesto la gestión de salud que ha anunciado en cuanto a las pruebas y en cuanto a las vacunas. Vamos, Marcelo, comienzo contigo. Es bueno rescatar, Jorge, que después de 75 días de gestión, por lo menos hoy, se ha presentado algo que ya pedíamos hace tiempo, de manera sistemática y clara, un diagnóstico de la economía boliviana con cifras. No se podía esperar otra cosa del presidente, que indudablemente es su área, es su campo, y que por supuesto maneja muy bien estas cifras. Él ha calificado la presentación de estas cifras como desastrosas, y evidentemente son cifras e indicadores que nos van a llamar muchísimo la atención. Le ha puesto mucho énfasis a las medidas emergentes que se han tomado, pero que no revisten un tema todavía estructural. Ha tocado un tema estructural que no deja de ser importante, pero simplemente lo ha rozado, como es el tema de la inversión pública, que creo que es el sostén del modelo económico de la gestión, y que lo sostuvo Luis Arce cuando era ministro de Economía. Pero le ha puesto énfasis, yo diría, a la acción inmediata, a las decisiones emergentes, como son el tema del bono contra el hambre, del deferimiento de créditos, del tema de la devolución del IVA y por supuesto del impuesto a la riqueza. Claro, no deja de ser importante señalar que estas medidas, que son de muy corto plazo, excepto por supuesto el tema de la devolución IVA, pero que son de muy corto plazo, tengan un efecto inmediato. Ahora, yo creo que lo más importante es que el gobierno ha decidido, ante esta segunda ola de la pandemia, no dañar la economía, o por lo menos no permitir que esta ola dañe la economía. Es un modelo, por supuesto, de políticas públicas y determinaciones públicas que las han tomado otros gobiernos en el López Obrador, México, Trump, Estados Unidos, Bolsonaro, Brasil, donde han dicho, señores, el coronavirus o la coronavirus no puede tocar el ámbito de la economía. Entonces, me da la impresión de que indudablemente el gobierno espera que este año sea mucho mejor en el ámbito económico, tengamos mejores indicadores sin duda alguna, pero todavía estamos esperando todos. El presidente Arce ha pedido 100 días, algún tipo de medidas que indudablemente nos van a alumbrar todavía de mayor intensidad lo que viene a mediano y largo plazo, que es lo que todos estamos esperando. Muchísimas gracias, Marcelo. La misma consulta, querido Franklin, por favor, tema económico y el tema de gestión salud. Gracias, Jorge. No puedo escuchar lo que dijo Marcelo. Me gustaría que cuando intervengan los colegas se pueda escuchar también para que poder vertir algún criterio al respecto. A ver, el tema económico es una gran encrucijada. Indudablemente que este es un momento extremadamente complejo, porque ni siquiera es un dilema, es una encrucijada. ¿Qué es más importante, la salud o la economía? Estamos en una situación realmente en la cual tiene que haber una sinergia de actores políticos, institucionales y también a nivel nacional con los gobiernos subnacionales, de manera que confrontemos una situación que va vinculada y es indisociable, la salud con la economía. Ciertamente el presidente ha manejado algunos datos macroeconómicos
haciendo referencia al estado de situación actual de la economía en el país. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que mencione, por ejemplo, que las reservas internacionales han caído de 6.800 a 5.500 millones de dólares, pero no menciona que en su momento ellos tenían, por lo menos digo, cuando el señor Arce Catacora era ministro de Economía y el señor Morales era presidente, tuvieron 16.000 millones de reservas internacionales. O sea, es cierto, el año pasado ha habido un momento en el cual la política de asistencia social vía bonos no era opcional. Hubiera sido Áñez, hubiera sido quien hubiera sido presidente o presidenta, tenía que haber entrado con una política de asistencia social, dado que el confinamiento pues no permitía precisamente a la población generar recursos. Hay un problema estructural que no lo ha tocado el presidente, que creo que es un elemento de fondo sustantivo, y a ver si se resuelve en alguna medida en su gestión. Estamos hablando de la informalidad. En Bolivia todavía tenemos un 80% de la informalidad, y en un momento de salud pública, de crisis sanitaria, ese universo, Jorge, es un universo que no goza precisamente de amparo de seguridad social. Por lo tanto, tienes una población desprotegida en temas de salud, porque está vinculado también a la formalización de la economía, y en 14 años prácticamente la formalización de la economía, me refiero al periodo Morales, no ha trabajado sustantivamente en este aspecto que es determinante. Si bien es cierto que Bolivia es un país que tiene una economía muy pequeñita y que probablemente con algunas medidas de salvataje podría entrar en un proceso de reactivación, lo cierto también es que ahora, en un momento en el cual nos encontramos en una crisis sanitaria, todas las medidas que se vayan a tomar ya no pueden ser únicamente desde una perspectiva gubernamental. Y aquí es un momento crítico en el cual ya no puede haber mezquindad de los actores y de las fuerzas políticas, porque esto dejó de ser un problema político, dejó de ser un problema de lucha ideológica. Este es un momento donde se están muriendo amigos, familiares, está en nuestro entorno, ha llegado a nuestros domicilios, a nuestras casas, nos ha llegado a nosotros mismos, y valga la oportunidad para realmente enfocar esta crisis sanitaria desde una perspectiva integral. Es verdad que la economía que ha recibido el señor Arce Catacora es compleja, pero sería un insulto a la inteligencia de la población pensar que fue el periodo de la señora Áñez la que hizo que la economía esté en una situación catastrófica como él denomina. Yo creo que aquí en estricto senso hay una corresponsabilidad de un periodo que no ha sabido priorizar adecuadamente la inversión pública, porque cuando la inversión pública no genera la rentabilidad social, deja de ser inversión pública y se convierte en gasto público. Y el gasto público se llama despilfarro, se llama dilapidación de dinero. Y lo que necesitamos en este momento hubiera sido una infraestructura de salud robusta que nos encuentre en mejores condiciones para confrontar un momento tan complejo. Muy bien, muchísimas gracias, querido Franklin. Gracias por la observación. Inmediatamente vamos a hacer la corrección técnica para que tú puedas escuchar, por supuesto, la intervención de nuestros otros panelistas. Mil gracias, Franklin, por esa observación. Querido Jorge, el tema salud y el tema económico. Bien, Jorge. A veces cuando se tiene un desconocimiento de lo que ocurre en las políticas de Estado, cómo circula la información, las acciones que se pueden realizar, entonces uno pasa de un tema como del económico al de la salud con absoluta facilidad para rellenar lo que se dice con generalidades. El día de hoy hay una información muy interesante en los medios internacionales sobre lo que está haciendo el señor Joe Biden con el tema de acciones inmediatas para enfrentar el COVID. Y entre esas acciones inmediatas ha señalado que requieren urgentemente poder contar con una cantidad de pruebas masivas para determinar cuál es la población en situación de contagio. Ha señalado que de forma alarmante no tienen las vacunas suficientes para toda la población, es decir, que la intención es vacunar a todo el pueblo estadounidense. Y tercero, ha dicho que requieren la Confederación Norteamericana. Eso, Jorge, es lo que nosotros estamos haciendo como plan integral
hace aproximadamente un mes atrás, desde el 23 de diciembre que venimos trabajando en esta lógica. ¿Esto qué quiere decir? Y no es que le hemos pasado la receta al señor Biden, esto lo están haciendo de manera sensata el conjunto de países en el mundo, no para tener éxito ni para poder presentar su lucha contra el COVID como una bala electoral, sino básicamente por una cuestión humanitaria, tratar de contener lo que significa esta pandemia en nuestra sociedad. Nosotros en Bolivia estamos haciendo exactamente eso. Las pruebas diagnósticas que son fundamentales. Hoy en día, Jorge, tú puedes encontrar a un conjunto ya de opositores al gobierno que señalan, sin ruborizarse, que las pruebas diagnósticas no son importantes. Esto lo están diciendo ex candidatos, ex políticos, algunos políticos vigentes en medios de comunicación, analistas, están señalando que las pruebas diagnósticas no son importantes. Y están señalando que un plan verdadero es llevarle a la gente medicación. Y están hablando de antigripales, de vitamina C, de ivermectina, etcétera, como el resultado final de un plan integral contra el COVID. Y eso no tiene ninguna consistencia. Requiere medidas estructurales, y las medidas estructurales pasan porque tú puedas determinar qué población está en contagio. Una vez que esa población está en contagio, la puedas medicar de forma inmediata, porque eso es absolutamente fundamental. Y puedas aislarla, que es recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y que puedas monitorear su salud también, y eso es también recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y mientras esta situación ocurre, que es a lo que decía Jorge, mientras llegan las vacunas, ¿qué? Mientras llegan las vacunas tenemos que hacer esto. Tenemos que testear, tenemos que identificar, tenemos que aislar y tenemos que medicar tempranamente para dar paso a un proceso de inmunización de la sociedad como política estructural para poder reducir, no completamente, pero reducir de forma sustancial la presencia del COVID. Y el tercer pilar es la coordinación con las instancias subnacionales. Nada de esto es posible de implementar si no lo trabajas con los municipios, que son los dueños del territorio, del primer y del segundo nivel de atención médica, y con las gobernaciones que tienen los terceros niveles. Si los tres niveles de gobierno del Estado no articulan soluciones para implementar este plan y esta mirada que la hacen muchos otros países, por supuesto que no se va a tener éxito. Ahora, desde un sentido común muy elemental, es fácil decir, pero las vacunas ya deberían estar acá, las vacunas es salir, comprar, pedir que te coticen, mandar el giro y tenerlas en el país. Desde un sentido muy elemental, Jorge. Pero los estados no funcionan así, no somos el único estado en el mundo que está pidiendo estas vacunas. Lo verdaderamente importante es que ya tenemos aseguradas las 15.4 millones de vacunas que el país necesita para poder dar inmunidad, llevar al proceso de inmunización a toda la población. Eso es verdaderamente importante. Y hay un elemento, permíteme, Jorge. ¿Cómo hemos estado en temas de medicamentos? Porque las unidades de terapia intensiva requieren, por un lado, una lista de 60 medicamentos, Jorge. De 60 medicamentos que hay que importarlos. Si el gobierno anterior, y esto es mirar el retrovisor, es hacer una comparativa, porque quienes estuvieron y participaron directa o indirectamente en el gobierno anterior, hoy son los que sueltamente también realizan críticas porque requieren y necesitan para poder tener vigencia política que esto no funcione. Pero en el gobierno anterior, ¿qué nos han dejado en tema de medicamentos, Jorge? Poder importar medicamentos de terapia intensiva te lleva alrededor de 3 a 4 meses. Hay que hacer operaciones muy exclusivas para esto. Y ahora se está realizando una operación en esas características de un monto muy grande de recursos para poder tener medicación para terapias intensivas. ¿Qué nos había dejado el gobierno anterior? Y lo último, ahora parece muy sencillo querer soslayar lo que pasó. La gestión anterior solo tenía que traer pruebas y respiradores. Las pruebas no llegaron y los respiradores llegaron manchados por una política de no transparencia. Esto es lo que se logró hacer. No es decir, dejamos la situación contenida. No, Jorge. Hoy en día no tenemos unidades de terapia intensiva en la cantidad que se dijo que estaban siendo instaladas,
pero sí hemos hecho el gasto. Sí hemos hecho el gasto. Una unidad de terapia intensiva no es una cama tampoco con un respirador. Son 30 ítems que acompañan la unidad de terapia intensiva. Y eso no está en el país. Eso no está. El primer diagnóstico que hemos realizado, 203 unidades de terapia intensiva dedicadas exclusivamente para COVID, 0 en Cobija. 0, Jorge, en Cobija. Ese es el país que han dejado. Que pueda molestar, que pueda causar enojo e irritación, que uno tenga que recordar estos elementos, pues sí, de vez en cuando habrá que recordar. Tener el televisor puesto es poner la mirada en Evo Morales y poner la mirada en el año 2005. El día de hoy lo que estábamos recordando es el 12º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso las referencias al Estado de plurinacional. Por eso las referencias, pero el retrovisor está en quien sigue hablando de Evo Morales y que sigue hablando del 2005. Nosotros no estamos haciendo esa referencia. En este tema, volviendo, en este tema de la salud, es absolutamente puntual. Nos sentimos profundamente dolidos y acongojados por lo que está sucediendo con los bolivianos y bolivianas que están falleciendo, como también están falleciendo en otras partes del mundo. Pero hay políticas ahora que tienen consistencia y que son estructurales para poder aliviar lo que significa la presencia del COVID. Y en la siguiente vuelta, si tengo tiempo, hago una referencia ahora al tema económico. Muy bien. Voy a entrar ya a las conclusiones finales. Creo importante, aprovechando este momento, también hablar de la necesidad de que la Fiscalía también haga un trabajo, pero lo más rápido posible para lograr que se desprecinten 400 respiradores que están guardados en depósito. ¿Por qué? Porque hay una investigación y están en estos momentos precintados porque necesitan peritos que vean, ¿funcionan o no funcionan? ¿Hubo o no hubo sobreprecio? Ok, esos peritos darán su informe, pero esos respiradores ya tienen que empezar a entregarse. No podemos tener 400 respiradores almacenados y la Fiscalía tiene que apresurar el paso. Esta es una guerra que la estamos peleando todos. Vamos con las conclusiones finales, por favor. Comienzo con Marcelo. Marcelo, adelante, por favor. Tengo 1 minuto 30 para cada uno, si no, pierdo la cabeza. Querido Marcelo, vamos. Gracias, Jorge. Siempre agradeciéndote la invitación a estas enriquecedoras tertulias. Jorge, dos cosas que son importantes, me parece, para poder sacar algo en conclusión. El primer elemento, indiscutiblemente, es de que estamos al inicio de una gestión gubernamental. Es muy difícil hacer evaluaciones globales, totales, definitivas, no solamente en el ámbito de la gestión, sino en el ámbito político, ¿no? Yo siempre sostengo el tema de los nuevos roles, que indudablemente van a ser interesantes y que nos ayudarán todavía a ver mucho más adelante el papel central, protagónico que tendrá que asumir el presidente Arce, más allá, por supuesto, de su nivel absolutamente técnico o burocrático. También tendrá que haber un liderazgo político que en algún momento tendrá que ser un proceso de aprendizaje. El segundo elemento es de que en este momento creo que la opinión pública, la población, está esperando, por supuesto, una comunicación mucho más efectiva, mucho más articulada en el ámbito de temas que son absolutamente sensibles. En este momento la coronavirus es el tema que, por supuesto, abarca una centralidad y una expectativa grande en el ámbito de la ciudadanía, y el tema económico, por supuesto, también. Creo que hoy el presidente ha dado luces, después de 75 días, de poder presentarnos esquemática y articuladamente algún tipo de respuesta. Se podrá criticarlas, se podrá elogiarlas, pero creo que eso es lo que le falta al gobierno en este momento. Un sistema de comunicación bastante articulado, bastante sensato en el ámbito, por supuesto, de crear certidumbres en un momento donde lo peor que se puede hacer es generar pánico, alarma, desinformación y lo demás. Es indudablemente importante tener ese sistema de comunicación gubernamental. Puntos suspensivos, ha sido un discurso de 75 días de gestión, quedan casi 5 años, un poquitito menos de 5 años de gestión, que indudablemente serán importantes analizar. Muy bien, muchísimas gracias, querido Marcelo. Voy contigo, Franklin. Franklin, ¿se solucionó el tema del retorno de audio? ¿Sí? ¿Positivo? Qué bueno. Bien, gracias. Perfectamente. Querido Franklin, por favor, te escuchamos. Gracias, Jorge. A ver,
Yo creo que cuando uno hace mención a generalidades y después introduce más generalidades, al final no termina explicando nada, ¿no? Porque basarse en unos simples datos de coyuntura no son suficientes para explicar el problema de estructura del perfil de cambio epidemiológico que ha habido en Bolivia con respecto de enfermedades de base desde hace más de 30 años que no se han resuelto posteriormente en los subsiguientes años, particularmente en la era de Morales. No se trata de repetir machaconamente la era de Morales, focalizando toda la carga de la tinta en esa gestión. Lo que pasa es que de lo que se dijo a lo que se hizo, obviamente hay una gran brecha que es inconsistente desde la perspectiva de la evidencia empírica. No puedes, obviamente, en una situación como la actual, en una situación atípica de crisis sanitaria, crisis económica, pretender exigirle a un gobierno, a un presidente, resultados óptimos. Eso sencillamente no es posible, sería un despropósito, hasta deshonesto. Pero ciertamente que hay cosas que son determinantes y voy a cerrar con esto. Desde la perspectiva política, yo creo que el presidente Arce no tiene realmente un entorno político al estilo Morales. ¿Por qué se hace la comparación? Porque es inevitable la comparación. Finalmente este sigue siendo un gobierno del MAS. Entonces es la era Morales contra la era Luis Arce Catacora, que por cierto una variable importante son las figuras vicepresidenciales, Álvaro García Linera y David Choquehuanca. Entonces esta nueva era aparentemente, no hemos hablado del discurso de David Choquehuanca, que con esa impronta filosófica andina, pero bastante pacifista, le da otro cariz a la visión aparentemente de un gobierno más concertador, más dialogante, aparentemente de un fuste más democrático. Por eso, si bien es cierto que hoy se celebra el aniversario del Estado plurinacional, pero es el presidente pues el que ha puesto de manifiesto variables macroeconómicas, es el presidente el que ha hablado de golpe de Estado, es el presidente el que ha hablado del sistema de salud, no se ha abocado solamente a hablar de los logros precisamente en términos simbólicos de lo que ha significado este nuevo periodo, porque eso tampoco se lo puede hacer, es indisociable la variable política, la variable económica, la variable social en un momento de crisis. Pero por supuesto que, para cerrar, yo creo que es un momento donde hay que invocar a la unidad nacional, porque estamos viviendo un momento de crisis sanitaria donde realmente la salud de la población ahora sí está por encima de cualquier mezquindad política o sesgo ideológico. Gracias, querido Jorge, y un saludo muy cordial a los panelistas que nos han acompañado esta noche. Muy bien, muchísimas gracias, querido Franklin. Tiene razón, sí, de verdad me hubiera gustado muchísimo, me hubiera encantado muchísimo que podamos hablar del mensaje, del discurso, del informe del vicepresidente David Choquehuanca. De verdad que sí, lamentablemente el tiempo nos ha apretado. Conclusiones finales, por favor, y luego sí lo vamos a escuchar, partes importantes de lo que dijo el vicepresidente. Es importante, Jorge, que se pueda comprender en la dimensión real lo que significa tener un plan, y un plan es un conjunto de acciones puntuales y específicas establecidas en una secuencia lógica y aplicadas durante un determinado tiempo. Y esto es lo que se está trabajando con el plan integral de lucha contra el COVID. También, eso sí, no hay necesidad ni obligatoriedad de conocerlo, pero estas mutaciones a las cuales se hacen referencia tienen también que tener una apreciación puntual. Cuando uno realiza apreciaciones sobre esas mutaciones que en este caso puede haber tenido la pandemia o el virus del COVID-19, no se pueden utilizar como argumentación cuando no sabes en el país qué tipo ahora de cepas están circulando, porque no tienes los procesos de secuenciación necesarios que se deben utilizar para saber qué cepas caracterizan la enfermedad en este momento. Lo que se tienen son estudios que te hablan no de nuevas cepas, sino de variantes, y variantes no son cambios estructurales, y por ello la vacuna sirve de forma completa. Lo que hoy en día tenemos en el país es
un plan que va a requerir también de la participación decidida de la gente, en que se puedan realizar estas pruebas, en que asistan rápidamente cuando tienen sintomatología a los primeros niveles para la medicación, si es que no han sido diagnosticados de forma previa. Y todo esto tenemos que implementarlo diariamente hasta que lleguen las vacunas, y después de que lleguen las vacunas hay que seguir con este proceso, Jorge, porque es un proceso integral. Ya de forma muy seria, esto lo está haciendo el mundo, y hay otras alocuciones que tienen un orden político. El día de hoy hemos conmemorado, como te he señalado, el 12º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Y por supuesto que ahí hay un informe, hay un mensaje, no hay un informe, porque solamente se tienen 75 días de gestión. Y ahí se habla de la importancia del Estado Plurinacional, pero también de la importancia de preservar esos cambios históricos de inclusión de sectores que habían estado invisibilizados durante décadas y décadas en el país, y que por supuesto a las clases dominantes, a esas clases liberales y a esas clases que participaron del neoliberalismo de los años 80 y 90 en el país, les molesta. Esto, Zabaleta decía algo: Bolivia es India o no será. Y esto hay que señalar, a esto hay que adicionar, a esto que dijo Zabaleta hay que adicionar algo importantísimo también. Bolivia será plurinacional o no será, porque esta es nuestra realidad. Somos un país absolutamente diverso, y ese es el camino y el recorrido que también está siguiendo el actual gobierno del Movimiento al Socialismo, del presidente Luis Arce Catacora y de don David Choquehuanca también. Ese es el camino que finalmente votaron los bolivianos el 18 de octubre. Gracias, profesor. No, Jorge, muchas gracias a ti, y siempre un cordial saludo a todos los bolivianos, a Jorge y a Franklin, que nos han acompañado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Franklin, gracias, Marcelo, gracias, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Creo que un espacio en el que tengamos la posibilidad y le regalemos a la gente la posibilidad de escuchar distintos puntos de vista primero que nada, es un espacio absolutamente democrático, y segundo, es un espacio sano para que la gente también pueda contrastar las ideas, y de eso se trata. En democracia se trata precisamente de tener esta posibilidad de escuchar distintos puntos de vista, la pluralidad, por supuesto. Gracias a los tres por haber estado con nosotros, de verdad, siempre es un gusto, es un lujo tenerlos acá en el programa.